A nombre del Círculo de Arbitraje con el Estado, les damos la bienvenida. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante y yo en principio voy a agradecer a los doctores que nos acompañan el día de hoy. Doctor Jefferson Moreno, Guzmán Napurí, la doctora Victoria Melgarejo, el doctor Dino Carlos. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante a raíz de los hechos de corrupción que hemos visto en nuestro país, por el estado de emergencia, las contrataciones directas que viene realizando el Estado peruano, el rol de la Contraloría y las oficinas de control institucional, el OCE como organismo técnico, cuál es el rol de fiscalización y sobre todo conversar sobre las medidas preventivas que podemos aplicar para la lucha contra la corrupción. En este contexto, queremos rendir en unos minutos un homenaje al profesor Felipe Villavicencio Terreros, quien es un gran maestro y ha sido docente universitario en reconocidas casas de estudios de nuestro país, a quien rendimos antes de iniciar el evento un homenaje, saludamos y damos las condolencias a su familia, la fortaleza y la unión que han mostrado diferentes amigos, colegas, abogados del gremio y de la especialidad penal contra un catedrático quien ha dado una vida de excelencia, de humanidad y de humildad. Muchas gracias, querido maestro, y desde nuestra institución y de esta ventana damos nuestro eterno y leal agradecimiento por todas sus enseñanzas brindadas en las aulas. Para ponernos en contexto, vamos a iniciar con la ponencia del doctor Dino Carlos Caro Coria, quien va a hablar sobre los temas de prevención que son importantes y vienen siendo implementados no solamente en las empresas, sino también hoy se habla como una buena práctica para la implementación del sistema a nivel judicial y también en diferentes entidades públicas. Vamos a conversar sobre el compliance, nos va a comentar sobre los alcances, la prevención para la lucha contra la corrupción, que no solamente está en el Estado, sino también en los proveedores, quienes venden y contratan con el Estado. Entonces, ¿qué mecanismos de prevención utilizamos? Porque no todo está en la ley. Son políticas que seguramente con mayor acierto nos va a dar mayores luces. El doctor Dino Carlos Caro Coria es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene un doctorado en la Universidad Salamanca, es presidente de la Asociación Peruana de Compliance y socio fundador del estudio de abogados Caro Coria. Doctor Carlos, bienvenido y agradecerle a nombre de CAE que el día de hoy nos esté acompañando. Tiene usted, le damos la cordial bienvenida y tiene usted el uso de la palabra. Bienvenido, doctor. Bien, muchísimas gracias por la invitación al Círculo de Arbitraje con el Estado y evidentemente una gran razón también para recordar a nuestro querido amigo y profesor Felipe Villavicencio Terreros, quien en mi caso particular fue mi primer contacto con el derecho penal, ¿no? La primera clase de derecho penal que tuve yo, no voy a contar el año para no ruborizarlo con gente tan joven, pero me la dio Felipe Villavicencio Terreros, ¿no? Un hombre de una memoria prodigiosa, gran metodología para enseñar y supo despertar no solo en mí, sino seguramente en varios más, la pasión por el derecho penal. No hay tiempo en todo caso para hablar más de Felipe, así que voy de frente a lo nuestro. Voy a compartir una pantalla para una presentación breve que quiero señalar. Y es que cuando hablamos del tema de corrupción, ya nos estamos enfrentando a una primera cuestión, ¿no? Como ya todo el mundo sabe, cada vez que existe crisis, hay una crisis de valores. Crisis, en este caso, pandémica, crisis sanitaria, crisis económica y una crisis de valores y de legalidad, ¿no? Entonces hay una serie de bienes escasos que se tienen que distribuir. Como decía Hassemer, los bienes escasos por naturaleza
hablando de situaciones críticas, son los bienes jurídicos personalísimos, la vida, la salud, la libertad, el patrimonio, y a eso podríamos añadir algunos otros, ¿no? Como la privacidad o la ciberseguridad, ¿no? Y concretamente, la privacidad que está relacionada con el compliance por el tema del uso de la inteligencia artificial, el uso de todas estas aplicaciones como Perú en tus manos, que ponen bajo cuestionamiento en términos de compliance la problemática de la protección de datos, ¿no? Hay dos modelos, ¿no? Por un lado tenemos el modelo europeo, el modelo americano, que es el modelo de control con cuarentena, cierre de frontera, etcétera, es decir, un método que se conoce desde el siglo XIV, estoy refiriéndome a la peste bubónica del año 1347, versus el modelo seguido en Oriente, ¿no? Países como Japón, China, Corea, en cierto modo el Medio Oriente, si pensamos en Israel, donde la protección de datos prácticamente no es un derecho humano, no es un derecho fundamental, no es un derecho constitucional, a diferencia del modelo europeo y americano. Acá no hay discusión, acá no tenemos algoritmos, acá no tenemos cámaras con rayos infrarrojos, por lo tanto no hay mayor espacio para la discusión, ¿no? Ni siquiera tenemos un buen algoritmo para poder hablar de controles algorítmicos de la pandemia. No nos queda más que estar encerrados, seguir en cuarentena de momento hasta el 30 de junio, y Dios sabrá hasta cuándo, pero acá estamos. Bueno, entonces, hay una crisis respecto a la administración de los bienes escasos, en el caso del patrimonio, alimentos, insumos médicos, medicinas, suministros, etcétera. ¿Quién administra los bienes? El Estado, los particulares, las empresas, ¿no? Y es ahí donde entra a tallar los primeros elementos vinculados al compliance, ¿no? ¿Cómo administrar esos bienes escasos? Reglas de mercado, restricciones estatales, son opciones, ¿no? Como el de las AFP, que te ponen un monto para que tú puedas retirar tu plata, o el control ex ante, ¿no? Como la ley de control concurrente que sacó el Parlamento, o los controles ex post, como en este caso correspondería al derecho penal. Muy bien, hay distorsiones a las reglas de mercado y eso nos abre a un mundo desconocido, ¿no? Si nosotros vemos esta noticia, este news de la BBC de marzo, esto se anunció con bombos y platillos, ¿no? El Estado peruano iba a meter y inyectar 25.000 millones de dinero en la economía, el 12% del Producto Interno Bruto, ¿no? No se conoce una tal inversión dineraria per cápita en los últimos años en toda la región latinoamericana. Es decir, estamos hablando del esfuerzo realizado por un Estado en proceso, en vías, un país en vías de desarrollo para superar la pandemia. Y estamos hablando de la inyección inicial, porque estos 25.000 millones se han sumado muchísimo más. Los penalistas ya sabemos que donde hay plata, hay contratación estatal, lamentablemente hay espacio para la corrupción, ¿no? Todo esto ha dado lugar a muchas discusiones, ¿no? Se habla de reformar los tipos de abuso de poder económico que está derogado, el delito de acaparamiento, el delito de especulación, los delitos de adulteración, sus agravantes, todo eso se quiere reformar para tratar de controlar la oferta y la demanda. Son tipos todos estos, en términos generales, ya inaplicables, han envejecido bajo fórmulas que provienen de los años 70, de la época del gobierno militar, donde se quería asumir el control de precios y donde se quería listar cuáles eran los productos de primera necesidad, ¿no? Hay proyectos hoy en día en el Parlamento, en parte el proyecto de la Fiscalía va en esa dirección, pero en términos generales uno puede decir que eso es corrupción, concretamente corrupción privada, no corrupción pública, ¿no? Pero es un gran espacio para la autorregulación, es un gran espacio para el compliance. Por otro lado, si hablamos de los delitos contra la administración pública, sabemos que los más importantes para este tipo de situaciones son el delito de colusión desleal, que es un delito de encuentro, permite la sanción del particular y del funcionario público, que acuerdan, concertan, se ponen de acuerdo prácticamente para que no haya negociación, como dice Percy García Cabero. El tipo de colusión desleal sanciona la no negociación. El funcionario público que tiene un deber de garante frente a los bienes del Estado, prácticamente no negocia en favor del Estado. No hay negociación. Es avasallado o se pone de acuerdo o está en una relación de encuentro con el administrado, el particular, y en consecuencia no se gesta un contrato en favor de los intereses del Estado y la colectividad, ¿no? Y ahí están las fórmulas, ¿no? Tipo base, tipo agravado. Y ejemplos en la prensa hay varios, ¿no? Como este que teníamos acá, no lo voy a leer porque hay muchísimos más en la prensa que nosotros podríamos encontrar. Y podríamos también pensar en tipos penales como el peculado, ¿no? Donde, pese a que la norma permite sancionar solamente al funcionario público, ya la jurisprudencia, incluso el TC, caso Luis Bedoya de Vivanco, año 2000, estableció que es posible sancionar al particular en el caso del peculado a favor de tercero.
algo que es inusitado en otros países. Recuerden que Chile no pudo extraditar a Borovio porque entendía de que la conducta de Borovio como privado no estaba criminalizada. Lo mismo pasó con Chus Landazuri, ¿no? Cuando se pidió la extradición a Suiza, el gobierno suizo dijo, bueno, no tengo que extraditar al señor Chus porque su conducta no califica como delito. Y hay que recordar que para efecto de una extradición, la condición esencial es la doble incriminación, es decir, que el hecho sea delito tanto en el lugar de origen, en este caso sería Perú, como en el país extranjero. Pero bueno, conforme a nuestras reglas, acá tenemos, y este es un delito que seguramente también se aplicará, ejemplos hay en la prensa por montones, así que a ellos podríamos remitirnos, son casos que recién se inician. A esta cadena podríamos sumar delitos también como el peculado de uso o eventualmente el delito de malversación. No es un conversatorio para explicar los tipos penales, así que no me voy a dedicar a eso, ¿no? Voy a dedicarme más bien a hablar del compliance, ¿no? Y acá está la parte central para mí, ¿no? 25.000 millones de dólares de por medio, corrupción privada, corrupción pública, un caldo de cultivo, digamos, millonario para poder, digamos, usar los bienes, recursos del Estado y poder, digamos, hacer un pequeño negocio, mediano negocio, gran negocio, digamos, destinar los intereses públicos. La pregunta es si es que realmente tenemos un espacio para la prevención o solamente nos cabe la represión. ¿Hay espacio realmente para los controles ex ante o hay solamente espacio para los controles ex post, es decir, la persecución penal, es decir, la sanción del hecho ya consumado, ¿no? Y aquí, desde mi punto de vista, es importante la incorporación de la data criminológica, ¿no? No podemos hacer compliance de papel, no podemos hacer compliance de escritorio, no podemos pensar en el compliance como una técnica o un protocolo como la norma ISO 37001 o la 19600, etcétera, etcétera. Tenemos que pensar en el compliance, sobre todo aterrizado al contexto, ¿no? Sobre todo en situaciones críticas, en situaciones de crisis, ¿no? Recordemos todos los casos suscitados, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Cuando la gente piensa en el compliance en Alemania, piensa en la Volkswagen, la utilización de los judíos, los campos de concentración, piensa en Schindler, ¿no? No la lista de Schindler, pues, de Schindler, sino Schindler los ascensores, me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, estamos pensando en sistemas de explotación de seres humanos y todo el mundo dice, bueno, y después ya no hubieron problemas, ¿cómo que no? Hemos tenido un caso Siemens, hemos tenido un nuevo caso Volkswagen por el tema de las emisiones contaminantes, etcétera, etcétera. ¿Por qué esto puede pasar en un país altamente normativo? ¿Por qué lo que los alemanes no hacen en Alemania lo pueden hacer en otros países, ¿no? Alguien dirá, bueno, por la falta de controles, yo diría por la falta de autorregulación, ¿no? Es decir, ahí donde no hay controles es el espacio para la autorregulación. De hecho, el compliance, muy bien, está definido como la autorregulación regulada. Es decir, entre tu espacio de libertad y el cumplimiento de la ley hay una brecha, ¿no? Acortarla o mantenerla abierta depende de ti. Por eso lo que hace el compliance con las reglas de cumplimiento es acortar ese espacio de libertad. El compliance, en consecuencia, implica reducir tu espacio de libertad a través de reglas que tú te autoimpones. Por eso se habla de la llamada autorregulación. En esa medida, la autorregulación regulada tiene un presupuesto, desde mi punto de vista. Tiene un presupuesto. Y ese presupuesto, ¿ya?, es la voluntad, la decisión de la persona jurídica. Yo llevo enseñando compliance cerca de 7 u 8 años y siempre, cuando trabajamos temas de compliance y la elaboración de un programa de cumplimiento, la gran pregunta que le surge a todo el mundo es, ¿qué es lo más importante del compliance? ¿Cuál es el core business del compliance? ¿Dónde está el core, el corazón del compliance? Y algunos dicen el mapa de riesgo, otros dicen el oficial de cumplimiento, otros dicen los controles. Yo personalmente lo tengo clarísimo, ¿no? Sobre todo si vamos a la norma ISO 37001 o la ISO 19600 o la norma UNE 19601, etcétera, etcétera, está en la decisión de la alta dirección. El día que la alta dirección golpea la mesa como Benji, mi querido colega y amigo que está en el grupo, puede golpear un escritorio cuando está litigando, el día que la alta dirección da un golpe en la mesa y dice, acá no va a haber más corrupción, acá no hay más espacio para poder cometer delitos
ese día se acabó la historia. Claro, y es por eso que hay tanto rollo detrás del tema de las buenas prácticas empresariales, la ética empresarial. Muy bien, es decir, todos vamos a misa, nos golpeamos el pecho como Benji en misa, muy bien, y repican las campanas. Entonces todos somos éticos, todos somos morales, todos vamos a misa y todos cantamos villancicos, ¿no? Un mundo para Julius. Bueno, eso no es el compliance. Esa autorregulación regulada tiene un punto de partida, la decisión efectiva de la empresa de prevenir la comisión de delitos. Y lamentablemente, ni siquiera en los países con una gran cultura de cumplimiento, como puede serlo Alemania, en tiempos de paz, ya ni siquiera para pensar en expresiones como si quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿no? Si vis pacem para bellum, ¿no? Como se decía en Roma. Claro, ni siquiera tenemos que pensar en tiempos de crisis, ni siquiera tenemos que pensar en tiempos de guerra, como se habla ahora de guerra contra la pandemia. En tiempos de paz, empresas como Siemens, empresas como la Volkswagen, y no estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, sino de hace poquitos años, no han tenido más opción que haber incurrido en prácticas ilegales. De hecho, hace pocos días salió la noticia de que la Volkswagen ha perdido su caso, tiene que indemnizar, ¿no?, a los usuarios, a los clientes, ¿no?, por haberles mentido respecto a la información de los vehículos que estaban adquiriendo, ¿no? Es decir, sin compliance, ¿no? En este caso, compliance ambiental. Bueno, entonces, desde mi punto de vista, si no tenemos en cuenta el tejido social, y ya lo estamos viendo en la línea del metro, ya lo estamos viendo en el metropolitano, ya lo estamos viendo en los supermercados, donde reina la informalidad. La informalidad es el anticompliance. Por eso yo siempre digo, lamentablemente, ya voy terminando por el tiempo, la realidad del compliance en Perú y en el extranjero es una realidad para las grandes empresas. No es una realidad para la mediana empresa o la pequeña empresa. La mediana empresa en estos tiempos de crisis está juntando su plata para ver si paga sueldos, o si entra a su pensión perfecta, o simplemente le da una propina al empleado que tiene subempleado que no lo tiene ni siquiera en planilla, ¿no? Y eventualmente ya una empresa medianamente responsable está pensando en la forma de ver si paga impuestos el otro mes. ¿Y va a meterle plata al compliance? Lo digo porque llevo foros desde el mes de marzo, en el cual todo el mundo habla de compliance, pero no se tiene en cuenta la base social. Por eso, como menciono acá, es importantísimo, ¿no?, la necesidad de contar con data criminológica como fuente del compliance, ¿no? Y a eso me remito a los trabajos de Javier Cibuela Solá, colega profesor español, que ha insertado dentro del discurso del compliance el discurso criminológico, ¿no? Yo creo que el compliance, y ahora sí acabo, es algo que tiene mucho poder, tiene mucha fuerza hacia el futuro, ¿no? Y más aún en temas de corrupción. Yo esto lo explico siempre con el cuento del doble muro, ¿no? El doble muro es la historia de la medianera. Yo tengo una casa, muy bien, y veo que mi vecino tiene su medianera. Para ahorrarme plata, yo no pongo medianera, uso la medianera de mi vecino de la derecha y uso la medianera de mi vecino de la izquierda. Eso es ilegal, obviamente, ¿no? La municipalidad no estaría contenta si me descubriera, seguramente me multaría. Muy bien. Y yo digo, pero ¿para qué voy a gastar plata en un muro más, ¿no? Si ya el muro de mi vecino de la derecha, el muro de mi vecino de la izquierda, y mi vecino del fondo, ya pensemos en tres vecinos, son muros generosos, fuertes, sólidos, ¿no? Material noble, no estamos hablando de esteras, ¿no? Material noble, ¿no? ¿Para qué voy a gastar plata en hacer muro? Bueno, la regla de la construcción diría que si hay un terremoto, si hay un sismo de tal grado, de tal magnitud, tu casa se puede caer y la de los vecinos también, te va a servir de las vigas y de la fuerza del vecino. Bueno, eso se llama, en el análisis económico del derecho, es algo así como un freeloader, ¿no? Una persona que se aprovecha, ¿no? Se aprovecha del beneficio del esfuerzo ajeno, ¿no? Claro, así es el Estado. Cuando el Estado le dice a los particulares, hagan compliance. El Estado le dice a los particulares, gasten plata, saca tu ISO 37001, hagan compliance, hagan prevención. Oye, o sea que tú eres un freeloader, Estado. O sea, tú te quieres apoyar en mi muro. Construye tú también tu muro. Por eso creo que es el espacio para el public compliance.
el compliance público, compliance oficial, el compliance estatal. En defecto de las empresas, en tiempos de terremoto, en tiempos de temblor, como son estos, es el Estado el llamado a ser compliance. Es el Estado a poner sus reglas de autorregulación para evitar que la administración de estos miles de millones terminen en malas manos y den espacio para más corrupción. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hay algunas preguntas que las están enviando por interno y bueno, voy a trasladarlas, por favor. Nos preguntan sobre si este sistema de compliance puede ser utilizado por las entidades públicas, ¿no? Porque hay algunas entidades públicas que están eh, realizando los ISOs, ¿no? ¿Esto es una práctica internacional o en todo caso, cómo va en nuestro país la implementación de los ISOs contra la corrupción? A ver, si nosotros vamos a los Estados Unidos, esto es algo muy raro para los americanos, ¿no? Compliance público, ¿no? De hecho, el compliance en los Estados Unidos ni siquiera tiene una regulación, ¿no? No hay una ley, la famosa CPI, la Foreign Corrupt Practices Act, no tiene una regla de compliance. El compliance lo vamos a encontrar en el Chapter A, el capítulo 8 de las CETES y Guidelines, la versión del año 2018, donde establece que el compliance puede ser una causal de reducción de la responsabilidad penal. Y el Justice Manual, que es una norma explicativa que va juntando todos los memorándums de los fiscales generales, dicen que eventualmente puede ser un argumento para la exención de responsabilidad. Es decir, el compliance en Estados Unidos es excepcionalísimo como un mecanismo de reducción o exclusión, pero pensado siempre en organizaciones privadas, no en organizaciones públicas. Este cuento del public compliance es algo que surge a raíz de las debilidades estatales, ¿no? Todo el mundo dirá, bueno, pero lo que tiene que hacer el Estado es cumplir la ley, ¿no? Pero es que entre la ley y el cumplimiento hay una brecha, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando del compliance a nivel de abogados, ¿no? Y hay varios acá, ¿no? Por ejemplo, esto de hablar con los jueces, ¿no? Podemos hablar con los jueces en una cafetería, podemos hablar con los jueces por chat, puedo tener a los jueces en mis redes sociales, puedo tener a los jueces en un almuerzo de fin de semana, comiendo pachamanca o tomando un chilcano, ¿puedo? Alguien me dirá, oye, pero yo no estoy prohibido de tener amigos jueces. Claro, no lo tienes prohibido. Lo que está prohibido es la corrupción, claro, pero tu ámbito de libertad, ¿no? Y ya no estoy hablando de la mujer del César debe serlo o parecerlo, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del tema de la autorregulación regulada. Si yo tengo un área de ventas al Estado, donde el Estado no tiene las reglas claras en su área de ventas, ¿no? El área de adquisiciones, el área de compras, ¿no? De cómo es el tipo de relaciones que debe de tener con los particulares, estamos ante un problema. Los particulares saben que no deben corromper, el Estado sabe que no se debe corromper, los funcionarios saben que no se deben corromper, está claro. La pregunta es qué hacemos para prevenir eso, ¿no? ¿Podemos intercambiar WhatsApps? ¿Puedo yo hacer lo que hace todo el mundo? Oye, yo quiero contratar contigo, no me vas a pagar plata, yo no te estoy pidiendo coima, pero quiero contratar contigo y dame más bien tú los tips sobre cuáles son, digamos, tus fortalezas, ¿no? Para que la oferta salga clarita para ti, ¿no? Yo recuerdo una vez me llegó una cotización, un pedido de cotización de una entidad pública, donde decían, contratar estudio de abogado penalista para ver unos 30, 40 casos en la ciudad de Lima. Pero el estudio de abogados debe de tener domicilio y oficinas en Ancash, ¿dónde más? En Trujillo y en Arequipa. Claro, y hay un solo estudio de abogados penalistas que yo conozco que cumplía esa condición, ¿no? ¿Qué es eso? Una oferta dirigida, ¿no? Una invitación a ofrecer dirigida, ¿no? Claro, burda, ¿no? Claro, y bueno, yo mandé mi mail y dije, oye, creo que están equivocados, ¿no? Ni siquiera tiene condición con el servicio, ¿no? No había procesos en Ancash, en Trujillo, ni en Arequipa, ¿no? Los procesos todos en Lima, ¿no? ¿Por qué cierran el Satán Burdo, no? Bueno, son ejemplos de la necesidad del public compliance, la necesidad del compliance público en países como el nuestro que tiene una debilidad institucional. Y evidentemente hay varias entidades que ya han sacado el ISO, cortes superiores, ministerios, e incluso, por ejemplo, el SENACE, ¿no? Que es el que da las certificaciones ambientales, porque los trabajos de campo
pasa siempre la del peruano, ¿no? Te vas de trabajo de campo, tú eres funcionario particular, primero no se habla, luego están con el jijiji, jajaja, el WhatsApp, comen juntos, toman un trago juntos y después, oye, está yendo bien o está yendo mal, ¿no? Así funcionamos. Se requiere en consecuencia autorregulación también del Estado. Bien, doctor. Ahora, a propósito de, porque el compliance y este ISO antisoborno, en el marco de la ley de contrataciones con el Estado, se viene exigiendo a los postores como un requisito para postular. Es decir, el Estado oferta la convocatoria y les dice, si quieres obtener un puntaje de 5 puntos, tienes que acreditar que tienes el ISO antisoborno. Entonces, ¿usted ve cómo ve este tema de estos requisitos cuando la empresa, efectivamente, este es un costo adicional? Y generalmente en los estudios de mercado no indican que ese requisito va a ser fundamental. Y al final la empresa termina cotizando 100 y cuando va a postular ya le indican que tendrás un puntaje adicional por este ISO. Entonces, esto no sería una limitación contra la libre concurrencia o también cómo se deberían hacer un estudio de mercado para no afectar al privado quien va a asumir ese riesgo y ese costo para implementar este sistema. ¿Cuál es su Claro, lectura de mira, esto? esto es algo esperado, ha sucedido de hecho en otros países, por ejemplo en Argentina, cuando se aprueba la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica por temas de corrupción en el 2017, principio del 18, sale luego el 5 de abril del año 2018 un decreto que dice que todos los que quieren contratar con el gobierno nacional deben necesariamente tener un programa de cumplimiento. Pero eso es garantía de nada. Como la norma acá de los 5 puntos es una garantía de nada. Yo puedo tener un paper compliance, un fake compliance, un compliance de papel, un compliance fraudulento y, bueno, cumplió con el requisito, ahí tengo. Si me pregunta por mi compliance, le mando un drive, ¿no? Le digo, acá está mi plan de cumplimiento, ¿no? Si es que vamos a poner una norma así, tendría que ser auditada, es decir, tendríamos que tener mínimo un programa de cumplimiento con una auditoría externa o un programa de cumplimiento con un nivel de obtención, por ejemplo, una ISO, que no son garantía de nada, ojo, tampoco. La propia ISO 37001 anticorrupción, en el prólogo inicial de la versión originaria, dice claramente que el cumplimiento de los procedimientos ISO no es garantía de la no corrupción en la entidad. Es decir, en compliance no hay riesgo cero, en compliance lo que hay es riesgo permitido. Entonces, las empresas se administran dentro del riesgo permitido, pero igual corrupción. No hay garantía de nada, pero de algo sirve, algo más puede aportar, ¿no? Dentro del mundo de lo posible, el tener, digamos, una certificación ISO o el tener una auditoría externa o una acreditación pueden significar una piedra más en el camino para quien quiera cometer corrupción, quien pueda cometer corrupción. Desde ese punto de vista me parecería razonable, porque implica una inversión. Pero lo que tiene que hacer el Estado, y con esto termino mi respuesta, es abaratar los costos de la obtención de una ISO o de una certificación en compliance. Tiene que abaratarla. Y yo creo que la única forma de abaratarla es con la tecnología. El día que tengamos dentro de nuestro teléfono la posibilidad de manejar un programa de cumplimiento, ese día habremos alcanzado el objetivo. Hace 30 años, mi querido amigo Cristian Guzmán no me va a dejar mentir porque hemos sido casi coalumnos, ¿no? Estoy delatando tu edad, Cristian, perdona. Uy, uy. Claro, no, hace 30 años, chicos, tener una contabilidad electrónica era privativo, ¿no? Solamente era para los bancos, las grandes empresas, mineras, petroleras, supermercados, ¿no? Hoy en día el bodeguero de la esquina puede tener contabilidad electrónica porque la puede tener en el celular, a bajo costo. Lo mismo va a pasar con el compliance. El mercado del compliance está saturado, del tailor-made, el traje a la medida. El otro día se lo dije, ¿no? Es el modelo Singer versus el modelo Revolución Industrial o Tecnológica 4.0. Doctor, y bueno, la última pregunta. ¿Quién viene regulando estas certificaciones? Entiendo que INACAL vendría a ser la entidad competente para autorizar el tema de las certificaciones ISO. ¿O cuáles son los protocolos? Porque nos comentan de que un oficial
de cumplimiento a veces es designado por la empresa y es una persona que no tiene la experiencia, no tiene la expertise, no tiene ni siquiera la acreditación. ¿Quién viene controlando y regulando este sistema? A ver, en principio nadie lo tiene que regular porque acá en el Perú no existe la profesión de oficial de cumplimiento. No existe una carrera de compliance officer, no existe, ¿no? De hecho, por ejemplo, hace pocos días, los principales gremios de compliance officer en España han sacado un pronunciamiento conjunto porque el gobierno, el Poder Judicial, quería manejar una lista de peritos de cumplimiento debidamente inscritos, ¿no? Se han opuesto y están litigando, batallando, digamos, a nivel mediático para evitar eso, porque no hay una profesión de compliance officer, ¿no? Por lo tanto, nuevamente recaemos en el tema de la autorregulación. Si hay requisitos para ser compliance officer, cuando estamos hablando del compliance obligatorio, y el único compliance obligatorio que hay en el Perú es el compliance antilavado, el que controla la UIF. Pero todo lo que es ley 3424 es compliance voluntario. Por lo tanto, ahí yo puedo poner de oficial de cumplimiento si quiero a mi secretario, ¿no? ¿Quién me va a controlar? Si es mi propia autorregulación. El valor de eso es un valor que tendrá con una auditoría, ¿no? En una auditoría podríamos controlar la experiencia, ¿no? Y dependiendo del auditor, esto costará más, costará menos, el oficial de cumplimiento tendrá, digamos, mayor valor o no. Pero para responder a la pregunta, y ahora termino, el INACAL no tiene acá ningún rol, ¿no? Los proyectos previos establecían que los programas de cumplimiento podían ser certificados por Indecopi, pero eso no fue ley. El INACAL lo que hace es establecer la normalización, ¿no? Para las normas técnicas, ¿no? Entonces hay una NTP, una norma técnica peruana ISO 37001, una NTP 19600, pero lo que tiene que hacer nuevamente, repito, el Estado es abaratar los costos. Y lo último que puede hacer el Estado es cobrar plata por eso. Si tú quieres conocer tu ISO, tienes que entrar a la página del INACAL, pagar tu plata, creo que está 180 soles, 200, para bajarte la información y te sale ahí, oye, no compartas esto con nadie porque cuesta plata, ¿no? Claro, es como el Estado pretende hacer prevención, como el Estado pretende que las empresas se involucren con el cumplimiento, si ni siquiera las normas técnicas que el propio Estado difunde, cobra para que éstas se conozcan. Interesante reflexiones sobre este sistema que pocos lo conocen y es importante, creo, que el Estado y los privados lo adopten como una política de prevención. Yo agradezco, doctor Caro, su participación en el evento. Tengo que excusarlo porque sé que tiene una Clase, sí. conferencia y bueno, encantado y le damos siempre la apertura para que en futuros eventos nos acompañe. Muchas gracias, doctor Caro. Gracias, chicos, muchas gracias. Y le recomiendo a mi querido amigo Benji que no rompa la cámara. Es una broma. Buenas noches, chicos. Un abrazo. Chao, chao. Chao, 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 chao. Doctor.